y podríamos mirar que hay una clasificación de la agresividad. Está la agresividad que es hostil y está la agresividad instrumental. Esa que es hostil es la que nosotros vemos en donde hay una reacción muy fuerte, hay una carga emocional negativa y se puede hacer daño a la persona. La otra, la que es instrumental, más bien es premeditada, es planeada, es agredir al otro, pero a través de ciertas acciones que no me lleven, parece que hacerle daño, como por ejemplo el vengarse, el quitarle algo que sea de su pertenencia o llamándolo con el nombre propio sería robarle. Son algunas de las formas en que podemos mirar esa agresividad. Dicen los psicólogos que obedece más a unos factores que son ambientales y biológicos. De hecho, Bandura va a decir en algún momento que nosotros somos agresivos porque lo aprendimos, lo hacemos por imitación, porque lo vimos en los referentes más cercanos. Y Berkowitz, que tomó algunas ideas de Freud, padre del psicoanálisis, pues dice que nosotros nos volvemos agresivos siempre y cuando no nos permitan obtener esa meta que tanto deseamos. Así que hay muchas posiciones frente a este tema. De hecho, usted también tiene algunas conclusiones de acuerdo a lo que es su experiencia de vida. Pero vamos a estar hablando acá con una persona que ha estado trabajando por más de 20 años en los barrios vulnerables de la isla, con personas y con jóvenes que han estado involucrados en situaciones de conflicto. Ella, por lo tanto, ha desarrollado programas de paz y ella es Patricia Moreno, trabajadora social, fue secretaria de Desarrollo Social y desde allí también impulsó programas enfocados en los niños y en los jóvenes. Buen día, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Jennifer, buenos días, Marcelino. Es un placer estar aquí con ustedes hoy y hablando de este tema que para mí como trabajadora social y como persona preocupada por nuestra juventud, sabemos que desde mi punto de vista no es la genética, sino que son los patrones con los que estamos criando nuestros jóvenes. Lastimosamente, en los barrios vulnerables estamos viendo que los jóvenes que delinquen son jóvenes entre 14 y 20 años, han dejado de ir a las escuelas y son jóvenes que vienen con una cadena y hablamos aquí ya en toda la violencia y es la cadena que tenemos nosotros como gobierno que intentar romper porque vienen con esa cadena que le mataron el tío, el amigo, el vecino y que han crecido en una cultura y en una sociedad de violencia. Son jóvenes y son muchachos que crecieron solo con una madre mientras el padre estaba en la cárcel y escuchan todo lo que hay en su alrededor. Entonces, son jóvenes que han crecido solos, son jóvenes que les ha faltado una orientación y ya a los 17 años les falta oportunidades que no tuvieron porque no lograron capacitarse, no lograron estudiar y ellos no encuentran otra forma de llevar su vida, sino tienen la cadena del rencor y de la venganza y adicionalmente tienen, no saben hacer más nada y ellos buscan lo más fácil que es robar, vender vicios, ser mulas, etcétera. Entonces, faltan programas, sí, eso nos está pasando en la isla. Sabemos que tienen que haber programas y tienen que haber programas continuos porque no hay una política pública en este momento definida para estos jóvenes, que el gobierno que venga pueda seguir un programa de paz, un programa de resocialización, porque ya estos muchachos necesitan resocializarse. El hecho de que no estén en una cárcel, tienen un pie más allá que esta. Muchachos que a los 14 años saben todas las leyes de que pueden tener un arma, saben que pueden matar y van a durar 4 o 5 meses en la cárcel. Eso sí lo saben. Eso es lo que han aprendido y eso es lo que ellos han visto en el medio en el que ellos se han levantado. Cuando uno analiza estos muchachos que está escribiendo la doctora Patricia, encontramos una cantidad de factores que conjugaron para que finalmente desembocan en este tipo de comportamiento.
Jennifer lo decía, ciertamente la genética no es la que más incide, pero no se puede desconocer desde la neurofisiología lo que sucede en el cerebro de un joven que desarrolla agresividad. Y hay predisponentes, hay condiciones fisiológicas que predisponen. Ahora, si existen esas condiciones fisiológicas y el ambiente social, el factor social se conjugan, es lo que lleva a estos muchachos a desarrollar el comportamiento agresivo. Siempre lo cuento, hay un caso que muchas veces lo saco a relucir, porque siempre me ha llamado la atención del gran boxeador Mike Tyson. Mike Tyson en la primera etapa de su vida, un muchacho belicoso, agresivo, violento, a los 12, 13 años ya había caído en cárcel de menores como 18 veces. Cuenta su historia. Un buen día, un entrenador vio a este muchacho cómo peleaba en la calle y se le acercó y le dijo: Mike, si tú quieres, yo te puedo hacer campeón mundial de boxeo. Llega a mi gimnasio. Y créame, para cortar la historia, este hombre disciplinó esa agresividad. Ese hombre organizó esa agresividad en Mike Tyson, lo puso en el cuadrilátero y terminó siendo lo que todos sabemos. La agresividad sí la tenemos que orientar, canalizar. La doctora Patricia decía, las frustraciones, todos esos sueños que no se ven posibles en los muchachos, todos esos factores que están alrededor de él, va a desencadenar en él algunas actitudes agresivas. Doctora Patricia, viendo esta realidad y esta amplia experiencia que has tenido trabajando con nuestros jóvenes en estos barrios, ¿hasta qué punto se ha podido impactar las comunidades para que la comunidad influya positivamente para que estos muchachos no sigan con estos comportamientos agresivos? Porque aunque los sustraemos por un tiempo, le hacemos algún tipo de rehabilitación, de formación, y lo volvemos a incrustar en esa sociedad que tiene esta realidad, vuelve a ser repetitivo. ¿Cómo pudiéramos evitar que este factor social, que es tan determinante, pues desdice de todo el trabajo que se puede hacer con el individuo? Yo vuelvo e insisto, debe haber una política pública clara donde tengamos una continuidad de los programas, donde estos jóvenes no queden sueltos al llegar un gobierno nuevo. Lastimosamente, nosotros comenzamos un programa de paz en el gobierno del doctor Ronald, pero salió Ronald y tuvimos muchos gobernadores y todos no piensan de la misma forma. La verdad, el pensamiento de los gobernadores debe ser social. Yo insisto y toda la vida he dicho que los directores de cárceles y los gobernadores deben de tener algo de estudios sociales para que vean la comunidad desde otro punto de vista. De pronto los trabajadores sociales, los psicólogos, nos metemos a los barrios y nos duele y tenemos más como esa sensación de lo que en realidad necesita la comunidad. Y la comunidad es mucho lo que necesita. La comunidad necesita parques, necesita que el SENA llegue a las comunidades, porque estos jóvenes, y ya lo tuvimos como experiencia en el programa, estos jóvenes dejaron de estudiar hace mucho tiempo y estos jóvenes no van a ir al colegio, no van a ir, ya ellos perdieron esa constancia y de pronto esas ganas de ir. Pero te aseguro que sí, y lo hicimos con jóvenes de Santana, modelo Cliff, y en la iglesia del Carmelo los llevamos a hacer un curso de estuco y pintura, porque es que ya ellos no quieren estudiar ciencias, matemáticas, sociales, a ellos hay que buscarles el arte y algo les gusta. Y eso es en lo que nosotros tenemos que capacitarlos para que ellos puedan desenvolverse. Así cogimos 20 jóvenes y 20 jóvenes que estudiaban de 6 a 10 de la noche. Inicialmente estos jóvenes no iban, nos íbamos las trabajadoras sociales
casa por casa y los encontrábamos jugando tapita, jugando fútbol y casi que nos tocaba bañarlos. ¿Qué hubo? Te llevo de la mano, te baño, vamos a estudiar. Así fue el proceso de la primera semana. Terminado esto, se graduaron 18 jóvenes y estos 18 jóvenes ya solicitaron al SENA otro curso y ya sí querían ir a estudiar al SENA, ya no lo querían hacer en el barrio. Entonces ellos volvieron a adaptarse y tuvieron la oportunidad de trabajar en hoteles y tuvieron la oportunidad de trabajar en estas construcciones porque ellos estudiaron estuco y pintura y ya están certificados. Pero todavía son muchachos que ni siquiera llegaron a 8º grado. Entonces es falta de oportunidades, el gobierno tiene que tener planes y programas específicos donde hay que ir a la comunidad, en este momento hay que ir, hay que usar para mí hay que usar las iglesias, todas las comunidades tienen iglesias, de pronto todas no tienen estas casas de las juntas de acción comunal, hay que trabajar de la mano de las juntas de acción comunal porque es que este problema no es solo del gobierno, este problema es de todos. Los mismos empresarios tienen que tener esa sensibilidad de darle la oportunidad a estos jóvenes que así hayan salido en una lista porque fueron rateros, ellos tienen derecho a cambiar. Tenemos la misma experiencia con un joven de Santana que lo ubicamos, le sacamos libreta militar y lo ubicamos en un hotel y a la semana lo sacaron del hotel porque le dijeron al jefe que él había salido en una lista. Luego de esto lo ubicamos en un almacén de un turco. Hoy en día el muchacho es el administrador del almacén. Interesante. Permítame contextualizar un poquito en criol, que me interesa. Tenemos otra invitada en línea, pero 2 palabras en criol. This man with the talk about violence, aggressiveness, if it's genetical or is the result of the environment where they raise you in. Certainly, we can be radical and say it's genetic or it is only the result of the way they raise you. Both factors and many other factors make you become one aggressive person. What we analyze with Dr. Patricia is that the environment, where they raise you into, your family, the community, the section influence a lot. And the frustration the youngsters they got, the young people they got, that environment of frustration carry them plenty time to be very aggressive. No, if we can create one better environment, better community, better family, automatically this behavior, this conduct of aggressiveness will go down and we're going to see better result. Obviously, there are certain genetical factors that will be right there, but they don't determine. They can be there. For example, a person can be of hot temperament, and that is genetical. His temperament is very impulsive. But if we got the right environment, although you got aggressive or impulsive temperament, if they're educated the right way, it can finish to be used to do many, many good things. So keep that in mind and don't forget, we got a lot of things to do when we talk about this type of behavior. Tenemos otro invitado en línea. Tenemos otra invitada en la línea. Ella es Natalia Quiroz, psicóloga, coordinadora de la maestría en sexualidad y relaciones contemporáneas de la Universidad de la Costa. Natalia, buen día. ¿Cómo ha estado? Hola, muy buenos días, Jennifer, Marcelino y pues a todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias por tenerme hoy en el programa. Gracias, Natalia. Queremos iniciar esta conversación contigo. El tema, ya lo sabes, la agresividad genética o fruto de crianza. Desde la psicología y de todo lo que manejas, el comportamiento, la conducta humana, ¿en qué porcentaje, cómo están estos 2 factores incidiendo en la agresividad? Bueno, realmente cuando me comentaron sobre el tema de hoy, le comentaba a Gina y le decía, no sé si los vaya a decepcionar porque no tenemos desde la psicología todavía una respuesta a esa gran pregunta. De hecho, esa es una
de las grandes preguntas que aún tenemos en psicología, ¿qué está pesando más? Pero sí tenemos ya ciertas aproximaciones. Por ejemplo, conocemos que puede haber una predisposición genética al nacer, pero también esa predisposición genética nunca se puede expresar, por así decirlo, esa agresión, digamos, nunca que viene de la herencia, que viene de lo familiar, puede terminar nunca expresándose, debido a que pueden haber factores protectores a nivel ambiental, como una familia que reciba con amor, como una familia que sea contenedora, como buenas relaciones interpersonales, una buena educación, que pueden generar que estos factores genéticos, así venga la predisposición, nunca se expresen. Igual puede pasar al contrario, puede pasar una persona que no tenga la carga genética por parte de lo que hereda de sus padres, o bueno, no solo de sus padres, de toda su linaje familiar, digamos, y en últimas estén ambientes muy densos, ambientes muy complicados a nivel social o con mucho riesgo psicosocial, que terminen generando conductas agresivas en estas personas. Adicionalmente a eso, uno de mis intereses de estudio ha sido mucho el tema de la violencia intrafamiliar, donde evidentemente se expresa la agresión al interior de la familia, ¿cierto? Y eso es algo extraño, porque se supone que la familia debe ser ese remanso donde uno descansa, ese lugar donde uno se siente tranquilo. Y los estudios en violencia intrafamiliar, en agresores de violencia intrafamiliar, ¿qué nos han dicho? Que son personas que tienen en muchas ocasiones una marcada infancia también muy marcada por la violencia. Entonces esto ha empezado a generar en la psicología un nuevo, digamos como una nueva área de estudio que se llama la neurocriminología, que se encarga de estudiar cómo los factores ambientales pueden incluso generar configuraciones en el cerebro, o sea, pueden alterar algunas estructuras cerebrales, haciendo que estas personas, que sin ningún tipo de riesgo a nivel genético, puedan luego desarrollar alteraciones cerebrales que lo vuelvan violentos, que lo vuelvan a personas agresivas, personas que no saben responder ante situaciones sociales. Entonces, definitivamente esto es un tema supremamente complejo que creo que la psicología apenas ahora estamos llegando a la punta del iceberg. Natalia, tú nos comentas y nos hablas acerca de la violencia intrafamiliar, que es algo que está dentro de la sociedad, definitivamente todavía permanece. Quizás si hablamos de cifras, en algunos lugares se puede ver como una disminución, pero este es un problema que aún está en medio de nuestro contexto. Y esa violencia intrafamiliar la asociamos por lo general con una agresión que es física. Esa conducta violenta solamente nosotros podemos clasificarla cuando vemos que hay algún golpe, cuando vemos que hay algún tipo de maltrato o de contacto físico. Pero la agresión y esa conducta violenta implica mucho más. Quisiera que nos explicaras sobre todo esa parte de lo que implica todo lo que es la conducta violenta. Claro. Eso es una excelente reflexión la que hace, porque claro, en la televisión, en los medios, hemos visto como, no, bueno, las mujeres no deben ser violentadas, y bueno, las mujeres que pongan la denuncia, las que tienen el ojo morado y la típica que tiene el brazo partido y demás. Pero eso apenas es, o digamos, eso ya es lo visible de la violencia no comienza de esa forma. La violencia, sobre todo en los contextos intrafamiliares, se evidencia desde, por ejemplo, las amenazas, desde las prohibiciones, desde el control del dinero, el control de los espacios, desde la dominancia, desde el poder, y en últimas podría llegar a terminar en una violencia tipo física, que eso es a lo que a nivel social vemos, pero no es lo final. Cuando una violencia llega a esos niveles es porque previamente ya se ha estado cosechando. Como yo les digo a los estudiantes de la universidad,
En una relación de pareja, el agresor, o incluso podemos ya hablar de agresoras, no entran violentando, entran con palabras de cariño, entran con las flores, que si el chocolate, que si la salida, y esto hace que uno no logre identificar tempranamente esas situaciones violentas, porque se envuelve en la relación, crea un vínculo afectivo y luego te puedes estar sintiendo incómodo o incómoda en esa relación, pero no eres capaz de expresarlo porque creemos que la violencia solamente son estos actos ya físicos, cuando todo el tema del dominio, todo el tema del control, como lo decía ahorita, también ya está considerado incluso dentro de nuestra ley como situaciones de violencia. Natalia, tenemos aquí en set a la doctora Patricia, trabajadora social, que ha tenido una vasta experiencia aquí en San Andrés porque siempre ha estado trabajando con jóvenes que tienen este tipo de comportamiento agresivo. De ahí que, bueno, queremos hacerle la pregunta, muchas veces cuando abordamos este tema, atribuimos, si es el caso, de culpar la familia, y sin lugar a duda, la familia es ese núcleo que es el semillero de estas conductas, Patricia. Pero la familia está imbuida en una sociedad, la sociedad está imbuida en un país, el país está metido en un mundo. ¿Hasta qué punto esto va escalonando y permitiendo que este núcleo, que es la familia, se convierte en un ambiente tan agresivo? Lo que decía ahora Natalia, cuántas veces unos padres con unas dificultades económicas, con unos servicios no tan buenos, va frustrándose y sin lugar a duda desata en su familia comportamientos agresivos. Entonces simplemente decimos la familia y no nos damos cuenta que es toda una estructura, un sistema que está propiciando familias así, que degenera en hijos así. Patricia, viendo desde esta perspectiva lo que estoy hablando de la violencia, ¿Colombia es un país violento? Sí, Colombia es un país violento. Colombia es un país donde las mujeres tienen que salir a trabajar. De pronto en San Andrés tenemos más la oportunidad de llegar al mediodía y estar con los hijos, pero en las grandes ciudades no. Y vemos que las madres salen todo el día, que los hijos crecen solos, que no hay oportunidad de abrazar, de dar cariño, y está claro de que los primeros años hacen la conducta de un adolescente o de un adulto. Los primeros años, que es donde tú lo abrazas, lo besas, lo puedes guiar. Los niños se están criando y tiene mucho que ver el medio, la televisión, el celular, los programas, los juegos violentos. En la misma dirección, San Andrés es una isla violenta. San Andrés es una isla violenta. San Andrés es una isla violenta. San Andrés, aparte, para mí es una isla machista. Entonces estamos criando los hombres y si vemos la mayor delincuencia está en hombres que en mujeres, porque estamos criando hombres que les estamos diciendo: usted tiene que defenderse, usted tiene que pelear, usted no puede ser bobo, usted tiene que ser más vivo que el otro. Y todo eso se lo decimos a un niño desde pequeño, y eso es lo que el niño está en su mente llevando. Ahora tenemos en los barrios guías y sabemos que el problema en San Andrés, en muchos barrios, son las bandas nuevas, bandas de delincuencia, donde hay desde un jefe hasta los que le siguen, y estos están sacando a nuestros chicos a que sean sus sicarios, a que sean sus mulas. Entonces, para estos jóvenes que están en pleno crecimiento, esos son los ídolos. Su mamá y su papá no están, su mamá y su papá están trabajando o están separados, o el papá lo mataron o está preso, y ellos están creciendo y dicen: yo quiero ser como ese que es el que consigue la plata fácil, que es el que se viste de pie a cabeza de marca, pero en realidad el niño no sabe la magnitud del problema que va a tener cuando él sea adulto. Es interesante el darnos cuenta que toda esta espiral de la violencia está concatenada. Luego, ante el chico, ante el joven o la joven que es agresiva,
tenemos que darnos cuenta que estamos sumergidos en todo un ambiente, en toda una estructura de violencia. Natalia lo decía como hipótesis y como certeza. ¿Cuántas veces esa realidad agresiva hasta empieza a determinar cambios cerebrales? Para ir en la misma línea del tema hoy, ¿es genética o es de crianza? Fíjese cómo la sociedad y este ambiente puede generar cambios fisiológicos en el cerebro que ahora hace que la persona tenga un sustrato neurofisiológico hacia la violencia. Entonces es interesante esta doble realidad. Natalia, doctora Natalia, ¿has escuchado el argumento de Patricia, que tiene la experiencia acá, con respecto a toda esta visión de la violencia aquí en la familia? ¿Qué nos podría decir? ¿Qué pudiéramos hacer entonces? Sí, de acuerdo con lo que comenta la doctora Patricia, es que siento que el tema no es tanto solo, o bueno, no solamente es de responsabilidad de las familias, sino también es que ya nos hemos convertido en una sociedad que se caracteriza por solucionar los problemas a través de la violencia. Entonces, frente a eso, ¿qué hay? Frente a eso yo considero que es una responsabilidad del Estado, o debería ser responsabilidad del Estado, invertir en educación, pero no solamente educación en tablas de multiplicar y química. Bueno, eso es supremamente interesante, pero también es importante educar, por ejemplo, en empatía, en emociones. Estudios en España han indicado incluso intervenciones con ya personas que están condenadas en la cárcel, que han cometido delitos. Se hacen intervenciones a través de educación en empatía y en habilidades sociales y han tenido muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué no pensar en prevenir desde la infancia y agregar, por ejemplo, este tipo de cursos en el ciclo primario y en el ciclo secundario? En emociones, empatía, control o manejo de las emociones, porque bueno, ahora no es correcto llamarlo control de emociones, porque pues las emociones son eso, emociones, no hay que controlarlas, sino saber gestionarlas. Entonces considero que la educación es un factor fundamental para la prevención de la violencia, y es tan sencillo como empezar a generar este tipo de iniciativas para después no estarnos lamentando y estar pensando en que la solución es hacer más cárceles, porque estamos de acuerdo que eso sencillamente son pañitos de agua tibia ante un problema que es más estructural. Doctora Natalia, tú has dicho que una de las soluciones o la solución propicia viene siendo la educación, y definitivamente pues la educación tiene 4 pilares que la componen, como es el saber ser, el saber hacer, el saber conocer, pero también el saber convivir. Y ahí es donde aplican las llamadas habilidades blandas, que muchas veces no le damos esa importancia y creemos que lo cognitivo, esa parte del conocimiento, la teoría es lo más importante, y no es así. Definitivamente vivimos en comunidad y estamos llamados también a saber convivir. También es importante resaltar que este proceso, como ya también lo ha dicho la doctora Patricia, es mancomunado. No es solo de la familia, no es solo del gobierno, es un trabajo de nosotros como ciudadanos. Nos comentaba Patricia de casos en que pueden decir, lo hemos logrado con este joven, lo hemos sacado y hoy es un modelo de joven. ¿Cómo ha sido esa bola de nieve cuando lo han logrado con uno, para que a partir de la experiencia y de la persona que lo ha alcanzado pueda continuar este proceso? Este proceso es real, este proceso se puede lograr, vuelvo y digo, mientras no solamente la familia, el gobierno, sino también toda la sociedad, los mismos almacenes, hoteles, le den las oportunidades a estos jóvenes. Sabemos que estos jóvenes pueden salir adelante. Faltan oportunidades, faltan capacitaciones, y vuelvo, insisto, son capacitaciones. Todos tenemos diferentes gustos, y yo siempre comparo y yo digo a la gente
de los barrios del centro, sé que les gusta todo lo que es construcción, a la gente nativa isleña le gusta más la mecánica, le gusta más la barbería, le gusta más, son tipos, entonces nosotros no podemos generalizar a todas las personas, nosotros tenemos que hacer un estudio, el gobierno debe hacer un estudio real, qué quieren los jóvenes, qué necesitan, qué les gusta, y sobre esta base poder capacitarlos y que la misma sociedad les permita llegar. Los hoteles lo saben, los comerciantes lo saben, que si tú ayudas a una persona que sale de la cárcel, que si tú le das trabajo, eso les da a ellos también para bajar sus impuestos. Sin embargo, parece que no les interesa. Y yo entiendo también el temor que tienen por todo lo que la isla vive de violencia, de que les da miedo que los jóvenes no vayan, pero si damos oportunidades, sabemos que hay jóvenes que pueden cambiar. Cuando iniciamos el programa en el gobierno de Ronald, de la mano del doctor Carlos Bryan, logramos sacar muchos jóvenes, logramos sacarle libreta militar a 20, logramos darle la oportunidad. En este gobierno del doctor Eder, nosotros logramos darle empleo a muchos de estos jóvenes porque ya tenían su libreta militar. Eso es otra campaña que hay que hacer. Sí, entonces logramos sacarle, y estos jóvenes, muchos están limpiando playas, muchos están trabajando en otra secretaría, y ya ellos con un sueldo van a pensar en ir a robar, en ir porque saben de que ya tienen algo estable. Entonces el compromiso es del gobierno, el compromiso es de la sociedad, el compromiso es de nosotros como familia, como barrio, porque es la cultura del barrio también lo que hace que nuestros niños evolucionen de una mejor forma y vean la vida, o ayudarles a un proyecto de vida donde en realidad ellos quieran estudiar y ser diferentes a lo que están viendo. Por todo eso que usted nos acaba de decir, porque realmente cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para que estos jóvenes tengan una segunda, tercera oportunidad en la vida, y sobre todo que se disminuya ese índice de violencia en las familias y así en nuestro archipiélago. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa En Familia. Esperamos que ustedes también vuelvan a sintonizarnos mañana de 9 a 10 de la mañana, pero siga viendo nuestra programación aquí en su canal Teleislas, el canal de nuestra identidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Feliz día.